Con eBrow tenés tu banco en tu bolsillo. Informate en brow.com.uy o en la app eBrow. Banco República, nuestro banco país. Ajuste por IPC, aumento o pérdida de salario. ¿Todos entendemos esto? Si no lo entienden, tenemos a Bruno Barreto. ¿Cómo anda, Bruno? Miguel, buenas noches para todos. Uno suele siempre ver los aumentos que hay en nuestros salarios según la negociación entre trabajadores y empresarios de cada rama de actividad, pero se debe tomar como un aumento o como un ajuste. Por eso, siempre es importante observar la inflación acumulada. Lo vemos en la siguiente columna. Cada vez que una persona accede a una oportunidad laboral, se le suele decir que el verdadero salario es el nominal, pero en definitiva percibirá un monto con descuentos y esas retenciones se aplicarán para prestaciones sociales como en la jubilación o la salud, al tiempo que otra porción será destinada al pago de impuestos. Generalmente, trabajadores y empresarios negocian los salarios y se toma como referencia los indicadores de la inflación, y allí surge el concepto de indexación salarial. ¿Qué entendemos por esta expresión? Indexación en términos generales es cuando atamos una variable, por ejemplo los salarios, a un índice. De ahí viene, ¿no? Entonces, en general lo utilizamos cuando esa variable, en este caso los salarios, se indexan o siguen a un índice de precios, en este caso el IPC. Por tanto, cuando hablamos de que los salarios están indexados, en general entendemos que los salarios acompañan a la inflación. Es por eso que se habla de indexación salarial. Aclarado este asunto, podemos decir que según la situación económica y las negociaciones de turno, puede haber pérdida del salario real, mantenimiento del poder de compra o aumento del salario real. Cuando la variación del salario está por debajo de la inflación en términos de porcentajes, lo correcto es hablar de pérdida salarial. Mientras tanto, cuando el salario se ajusta de igual forma que la inflación, se mantendrá el poder de compra. Al tiempo que cuando el porcentaje es mayor a la inflación en los ingresos, se registrará un aumento en el salario real. De modo que cuando decimos que la idea es recuperar el salario real, lo que está implícito es que los salarios aumenten por encima de la inflación, es decir, que en términos reales la gente gane más, que tenga mayor poder adquisitivo ese salario que percibe mes a mes. Entonces, cuando los salarios no consiguen acompañar a la inflación, decimos que hay una pérdida del salario real. ¿Esto qué quiere decir? Que los salarios pierden poder adquisitivo frente a los bienes de consumo en términos generales o a los servicios que cualquier familia tipo consume en Uruguay. De modo que la pérdida del salario real implica en buen romance que el trabajador gana menos en función de la canasta que puede consumir. Es decir, hoy gano 100 y mañana gano 102. ¿Estoy mejor o estoy peor? Y depende cuánto fue la inflación. Si la inflación fue un 3% ese año y mi salario pasó de 100 a 102, en realidad estoy ganando menos. Porque para comprar lo mismo que al comienzo, debería estar ganando por lo menos 103. ¿Se entiende? Es importante tener en cuenta que los aumentos salariales inciden en la inflación, por lo que el rol del Estado en una negociación será el de fiscalizar y dar el visto bueno a la fórmula de esos ajustes para que no afecte la actividad económica. Si los salarios aumentan, lo que tiende a ocurrir es que las empresas vuelquen ese aumento de sus costos a los precios. Y a su vez los precios, cuando aumentan los precios, generan inflación. A su vez, cuando hay inflación, la gente quiere obviamente recuperar salario y se vuelven vuelven a haber presiones para que los salarios aumenten. De modo que ahí se entra en lo que habitualmente se llama el espiral inflacionario, que es cuando la economía entra en una inercia permanente de ajustes detrás de una inflación que a su vez genera nueva inflación. ¿Me explico por qué? Bueno, porque en realidad al incrementarse los salarios por encima de la inflación o acompañando la inflación, eso presiona a los precios y a su vez los precios presionan a los salarios y la economía se vuelve una espiral inflacionaria. Si bien en varias zonas del mundo el salario no está atado a la inflación, no tomar en cuenta este índice puede generar algunos desajustes en el poder adquisitivo.
dado que en estos casos la oferta y la demanda laboral es un factor clave para fijar los sueldos. En varios países del mundo el salario es un precio más dentro de la economía, y cuando hablamos que es un precio más dentro de la economía, hablamos que se rige por la oferta y la demanda. Entonces, cuando hay demanda de trabajo, los salarios tienden a aumentar porque las empresas compiten por los trabajadores y la forma de competir es pagándoles más salario. Y ocurre a la inversa cuando hay poca demanda de trabajo, a igual cantidad de trabajadores que quieren trabajar, el salario empieza a caer porque hay pocas empresas demandando, ¿se entiende? Hay poca oferta laboral. Y como en muchísimas economías el salario es un precio, lo fija ese parámetro de oferta y demanda. Lo que sucede es que es muy poco amigable desde el punto de vista de la protección social, porque en definitiva se termina, cuando así se concibe como un precio más, olvida que la mayoría de la población y la mayoría de las familias dependen de ese salario para poder vivir y poder subsistir. Con eBrow tenés tu banco en tu bolsillo. Informate en brow.com.uy o en la app eBrow. Banco República, nuestro banco país.